Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Guemansi Rodríguez, Laura Barrera, los saludamos con mucho gusto. También hola a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos cosas interesantes el día de hoy. Se llevó a cabo un encuentro esperado, anunciado, en el que se reflexionó en torno a la futura relación que tendrá la sociedad con el ámbito de la cultura y con la entrada del nuevo presidente que tendremos. Así es, Laura. Fueron convocados los representantes de cultura de los ahora candidatos a la presidencia de la República para hacer unas propuestas y discutir, tratar de entender y generar una visión mucho más amplia de lo que es cultura. Y recordaban ahí al final en esta conversación una frase de Carlos Fuentes: Laura, hay que salir del tercer mundo con nuestra cultura de primer mundo. Efectivamente, bueno, pues ahí está la importancia de la cultura y ya les platicaremos cómo se convocó esta reunión, este diálogo, este debate que se llevó a cabo la mañana de hoy. También les vamos a presentar alrededor de 150,000 imágenes, el acervo más grande, Guemansi, que hay de pintura mural prehispánica. Así es, digitalizado. Este es un trabajo que ha hecho la UNAM y que ha hecho también el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tendremos todos los detalles más adelante. Y aquí en el estudio también estará uno de nuestros grandes cantantes, uno de nuestros grandes orgullos en todo el mundo, Laura. Francisco Araiza, quien va a interpretar próximamente, ya lo ha hecho anteriormente, ya lo hizo en el Cervantino, el cancionero italiano de Hugo Wolf. Así es. Esto que es Líder y que es el trabajo más reciente que ha estado desarrollando el maestro Araiza, sobre esto nos va a platicar aquí en Noticias 22. Comenzamos. Comenzamos aquí en Noticias 22 con literatura, con uno de los libros de Antonio Malpica. Efectivamente, como si se tratara de un, digamos, rito de iniciación, la nueva novela de Antonio Malpica nos lleva a ser parte de una antigua tribu que se rehúsa a ser olvidada. A mediados del siglo XIX, la tribu Ahweniche se asentó en el valle de Yosemite, en California. Su paso por el territorio fue fugaz pero representativo. Guiados por el jefe Tenaya, fue reconocida por el respeto que mantenía a la naturaleza. El escritor Antonio Malpica retoma a esta comunidad y recrea su historia en el libro Una tribu. Una de las fuentes en las que me basé para trabajar este libro es el libro del doctor Lafayette Bunel, que participó de una manera pues, muy incidental en la Guerra Mariposa, que es la guerra que tuvo lugar entre tribus norteamericanas y mineros que estaban pues defendiendo, entre comillas, su derecho a explotar esas tierras en busca de oro. Y justamente la tribu de los Ahweniche, es decir, la tribu de los Yosemite, tuvo un papel primordial porque digamos que fue la que más dolores de cabeza les dio a los que trataron de meter a todas las tribus, de confinar a todas las tribus en reservas, y ellos pues digamos que fueron los que más se resistieron. A través de Petirrojo, personaje protagonista de la historia y quien es uno de los hijos del jefe de esta tribu, Malpica busca que el lector reflexione sobre el papel que juegan los individuos en la sociedad, sobre la convivencia del ser humano con la naturaleza y lo que los países llaman progreso. Son reflexiones que yo trato de sembrar en el lector, porque de pronto es cierto que el progreso a ultranza de pronto parece que pasa por encima de la naturaleza, muchas veces sin cuestionar si lo que está tomando el hombre de la naturaleza es fácil de retribuir, ¿no? Es fácil de volver a poner en ese sitio, ¿no? Una tribu es una publicación de Editorial Alfaguara. Noticias 22, Karen Rivera. Con alrededor de 50,000 imágenes analógicas y 100,000 digitales, la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia resguardan el archivo visual de pintura mural prehispánica, el más completo del mundo. Tenemos el banco de imágenes más importante de pintura mural que existe en el mundo. Por iniciativa de la doctora Beatriz de la Fuente,
En 1990, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM realizó un estudio multidisciplinario en los murales de Teotihuacán. Además de aportar nuevos datos, el estudio instauró un método de trabajo, un seminario de especialistas y publicaciones en las que se exponen los mitos, la cosmogonía y el registro de la vida cotidiana que plasmaron las civilizaciones previas a la conquista en las paredes de sus edificios. Tenemos publicado Teotihuacán, tenemos publicado Bonampak, tenemos publicados los estudios del área maya, por entrar a publicación el catálogo de Cacaxtla y el agua azteca. Cada investigación genera varios tomos. En uno se concentran los estudios. Cuando el autor presenta sus textos terminados, se presentan en el seminario y ahí empieza como todo el trabajo, digamos, de editar el texto, ¿no? Porque opinan los especialistas, todos los miembros del seminario, si encuentran datos que les hagan ruido o cosas que quisieran agregar, para que toda la información que está ahí realmente sea pues bien proyectada hacia el lector. La segunda línea de edición es el catálogo. Lo siguiente es hacer un registro fotográfico de todo, con la mayor fidelidad posible. Que a partir de las imágenes de alta resolución comenzamos a hacer los trazos como si fueran calcas digitales, ¿no? De alguna forma se pone la imagen abajo, con un software de edición gráfica, comenzamos a hacer los trazos. Todo lo hacemos así, con una perfección absoluta, tratando de reproducir la línea de la manera más fiel que se pueda. Las fotografías ayudan a preservar el patrimonio artístico e histórico de México. Es un registro que se encuentra resguardado en condiciones óptimas. El archivo pues analógico, tenemos un acervo de 50,000 fotografías en formato de 35 milímetros, placas de 6 por 6 centímetros. Y el digital tenemos un acervo de cerca de los 250,000 de alta calidad. Además de formar parte de las publicaciones, las imágenes son fuente de investigaciones, conferencias y exposiciones. Y me llena de emoción pensar que puedo entender un poco de aquellos seres humanos que forjaron estas maravillosas obras que nosotros podemos transmitir a las generaciones que siguen y que sepan que tenemos muchas razones para estar orgullosos de ser mexicanos. Noticias 22, Óscar Cortés. Un gran acervo que después servirá para que investigadores de México y el mundo puedan acudir a estas imágenes, a pues toda esta documentación de los murales prehispánicos y realizar muy diversos trabajos. Y fíjense que a partir de la crisis del agua que se vive en Ciudad del Cabo y que podría replicarse en otras latitudes del mundo, el Museo Interactivo de Economía nos exhorta a hacer conciencia sobre el buen uso de este recurso. El agua, su utilización, las afectaciones que hacemos en el medio ambiente con nuestra forma de vida y cómo repercute en la obtención de líquido son algunos de los temas que aborda la exposición Tan claro como el agua, bienestar y economía. La muestra, organizada por el MIDE, tiene diferentes piezas interactivas. Aquí los ponemos en una situación futurística en la que la escasez de agua va a ser tan profunda que van a tener que vivir con 2 litros de agua. Y lo que los invitamos a que exploren es qué actividades llevarían a cabo actualmente para evitar ese escenario futuro. Y un poco es explorar eso a diferentes niveles. La muestra busca no solo crear conciencia en la utilización del agua, sino recapacitar en la importancia de este recurso en la vida diaria. Hay mucha agua detrás de todos los productos y, por ejemplo, entre más procesados estén estos productos, más cantidad de agua consumen. Y un ejemplo de ello son los jeans o un par de pantalones de mezclilla. Nosotros pues nada más vamos a una tienda y los compramos, sin embargo, detrás de su proceso de producción hubo alrededor de 15,000 litros de agua, por decir un ejemplo. O una camisa de algodón, 2,000 litros de agua atrás de su proceso de producción. Una pantalla, por ejemplo, consume 120,000 litros de agua. Además de la exposición, el museo ofrece diferentes talleres sobre la calidad del agua, su importancia en la salud y otros más sobre las cuencas del país.
sí implementamos diferentes mecanismos de comunicación que invitaban a que las y los visitantes exploraran las mamparas. Incluso tenemos una donde quitan imanes, otra en donde abren puertitas, y la idea es como invitarlos a descubrir este tema a partir de hacerlo físicamente, descubriendo y tocando diferentes mamparas. Tenemos unas maquetas que nos hablan sobre los mantos acuíferos y su importancia. Noticias 22, Alberto Aranda. Sobre el Teatro Julio Castillo se ha posado un nubarrón cargado de envidia, maliciosa y engañosa como lo fue para Lucifer de John Milton o para El Yago de William Shakespeare. Casio es Gallardo. A ver, quitarle el puesto y coronar mi voluntad con doble trampa. Escrita y dirigida por Roberto Eslava, a partir de textos de William Shakespeare, John Milton y Lord Byron, No soy lo que soy. Cantata para teatral sobre la envidia, constituye un juego barroco entre lo onírico y la confesión descarnada. Vengan, por favor, vengan, de verdad. Más allá de que utilicemos el texto tal cual, son detonadores para hablar acerca de la envidia. El tema principal es la envidia, entonces tratamos de abordar algunos autores que hubieran profundizado sobre la envidia. Uno de ellos es William Shakespeare, por supuesto, que pues casi ha profundizado en todas las pasiones humanas. Y la envidia en su texto Otelo, representada por el personaje de Iago, pues tiene esta posibilidad de utilizarlo como detonante de todo lo que nosotros ponemos sobre la escena en torno a la envidia. Un recorrido por los espacios más íntimos del teatro y del ser es el que se lleva a cabo en la puesta en escena. Se trata de un entramado de espejos en donde las diversas formas y expresiones de la envidia transitan. ¡Ser! O lucir. Esa es la cuestión. Está también el famoso Lucifer de John Milton, de Su paraíso perdido, que él hace un abordaje muy interesante sobre la envidia. Él utiliza la envidia también como un sentido de rebelión en contra de un orden establecido. También hay por ahí un poema de Lord Byron, que si bien no se retoman tal cual los textos, hay algunos que sí aparecen pues como citas a estos grandes autores, pero también nos sirve para elaborar una propia dramaturgia en donde el mecanismo teatral está muy presente, el mecanismo del ego teatral. ¡Qué presencia escénica! ¡Qué belleza, qué candor! La obra es una creación escénica de la compañía Traslapo Teatro. El elenco está integrado por Pilar Couto, Irene Repeto, Luis Ernesto Verdín, Medín Villatoro y Jacqueline Michelle Bejarano Castro, con música original compuesta e interpretada en vivo por Mauricio Delgadillo y diseño de iluminación a cargo de Aarón Mariscales. Se presenta en el Teatro Julio Castillo, pero no en el escenario del teatro. Eso es muy interesante porque el espacio también nos ayuda a hablar acerca de este mecanismo de las aspiraciones. Por un lado tenemos este escenario hermoso, toda la parafernalia del mecanismo teatral, las butacas, un teatro para 800 personas, y el público va a tener la oportunidad de transitar entre estos espacios y después ir a un espacio inhóspito en donde estas actrices y actores están todo el tiempo con el anhelo de estar en un teatro como este, de estar en el Teatro Julio Castillo. Pues invitamos a todos los televidentes a No soy lo que soy, cantata para teatral sobre la envidia, Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a ir a una pausa y regresamos para mostrarles un catálogo, un mapa del arte y de la cultura en la Ciudad de México. Así es, volvemos pronto. Continuamos aquí en Noticias 22. Arte y ciencia convergen en un solo punto del universo. El Aleph difumina las fronteras del conocimiento. Las fronteras del cerebro y la inteligencia artificial serán las temáticas que se abordarán en la segunda edición del Festival de Arte y Ciencia El Aleph, que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y que este año tiene entre sus invitados a Giacomo Rizzolatti, neurobiólogo italiano quien descubrió en 1996 las neuronas espejo, aquellas que permiten hacer propias las acciones, sensaciones y emociones de los demás. Sus investigaciones no solo han cambiado la manera como entendemos el funcionamiento del cerebro, sino que han contribuido enormemente a entender también el poder del arte. Pero además de Rizzolatti, algunos científicos realmente de primer nivel mundial
Joseph Ledoux en este doble carácter que tiene, que también es formidable, de científico y artista al mismo tiempo, de experto en el cerebro, pero también de músico. Tendremos a Parminder Seshdav también entre nosotros, dando una de las conferencias magistrales y acompañados de algunos de los grandes neurocientíficos de México, Pablo Rodomín, Ranulfo Romo o María Elena Medina Mora. El programa también incluye la presencia del científico Richard Anderson, quien investiga los procesos neurobiológicos del sentido de la vista, oído, equilibrio y tacto. Además del primer encuentro New Creativity, Inteligencia Artificial y Creatividad Futuro Aumentado, y de un hackathon en el que participarán jóvenes para crear un texto literario a partir del desarrollo de un software. Realmente nos lleva también a preguntarnos cuál es el instrumento con el cual podemos explorar todas estas aventuras de la imaginación y del conocimiento. Y resulta que pues es el cerebro. Y bueno, en este marco vale la pena plantear algo que a mí siempre me ha inquietado profundamente. Cuando hablamos de galaxias, hablamos de que hay algunas de ellas que tienen 100,000 millones de estrellas. Cuando hablamos del cerebro, hay estimaciones que nos dicen que tenemos 100,000 millones de neuronas. Bueno, esto es prácticamente como plantear que tenemos una galaxia en el cerebro. Obras de teatro, danza y un concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM complementan este festival que se llevará a cabo del 30 de mayo al 3 de junio. La cartelera completa y las diferentes sedes pueden consultarse en la página culturaunam.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Oigan, pues es un súper programa, qué buen programa. Yo creo que no hay que perderse esta reflexión, la importancia de las neurociencias en el descubrimiento de todos los ámbitos de nuestra creación y nuestro comportamiento. Ahora les comentamos que el Museo Exteresa Arte Actual nos invita a descubrir a qué suena el arte contemporáneo. Exteresa Arte Actual invita a un paseo por experiencias sonoras a través de la exposición colectiva Resurrecciones de la Materia, integrada por distintas propuestas acústicas. Esta es una instalación confeccionada por un colectivo que trabaja con tecnología abierta, plataformas abiertas de tecnología y creando organismos artificiales, hacen trabajo también con ciencias biológicas, y bueno, este es un ensamble que utiliza 4 teponaztles, que son 4 instrumentos prehispánicos que están montados sobre una base que tiene un dispositivo que las toca de forma automatizada a partir de la información que recibe por internet del Sistema Sismológico Nacional, recogiendo cada determinado ciclo, que es de 15 minutos, puede variar, que está actualizando el sitio del Sismológico Nacional, unas gráficas, unos GIFs, donde arrojan la información sobre los cuatro zonas altamente sísmicas de México. El punto de partida de Resurrecciones de la Materia es arte contemporáneo que trabaja con sonido. Mira, la exposición se compone de 4 instalaciones y una intervención gráfica de gran formato en muros, en la nave principal, y las 3 son instalaciones sonoras, pero una es una escultura sonora que trabaja a partir de transductores de sonido. No hay bocinas, sino que hay vibración. Las grabaciones del artista son transducidas, son transmitidas mecánicamente a la barrera, a la escultura de metal, y así se genera el sonido de la escultura. Y las otras 2, una de ellas es esta, y la otra es la del artista compositor también, Rogelio Sosa, que es una nueva versión de una instalación que concibió en el 2007, la versión de 10 años después, que ya se mostró en esta exposición, y que trabaja con la retroalimentación de micrófonos en la capilla de Nuestro Señor de Santa Teresa, que es un lugar privilegiado para explorar posibilidades de la retroalimentación, porque se generan situaciones armónicas de manera casi natural, ¿no? Proporcionadas simplemente con una señal que está ahí dando vueltas. Entonces es la idea, y la pieza también alude a los medios de comunicación. La muestra
propone que el espectador viva diferentes experiencias acústicas con cada una de las piezas, creadas ex profeso para la que fuera la iglesia de Santa Teresa la Antigua. El título de la exhibición, que estará abierta al público hasta el próximo 27 de mayo, es muy descriptivo de la temática, donde se plantea que se voltea a ver la materia como protagonista dentro de la experiencia estética. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. La vibrante escena artística de la Ciudad de México tiene un nuevo aliado para su difusión. Surge un punto virtual de encuentro para diversas expresiones artísticas vinculadas a las artes visuales en esta metrópoli. Se trata de Onda MX. Onda MX es una plataforma digital de difusión artística y cultural. Es dedicada a las artes visuales de la Ciudad de México, a sus lugares, a los lugares de artes visuales y a sus eventos, exposiciones, conferencias, charlas, talleres. La idea realmente es de dar más visibilidad a los artistas, su trabajo, y también a todos los gestores culturales, galerías y curadores que impulsan su trabajo. La plataforma incluso apunta a dinamizar la presencia del público en los estudios de los creadores a través de la iniciativa Estudio Abierto. Las actividades de esta plataforma echan mano de la geolocalización. También el mapa de la ciudad con todos los eventos vigentes. Después la otra sección, la sección eventos, tiene un sistema de búsqueda que permite al público buscar eventos por categorías, por ejemplo, diseño, pintura, arquitectura, arte digital y arte contemporáneo y moderno. La plataforma está geolocalizada y está adaptada para todos los aparatos como el iPhone y tablet y la computadora, y entonces el público puede elegir el perímetro alrededor de su ubicación y ver todos los eventos que hay alrededor de él. Noticias 22, Víctor Gaspar. El tesoro religioso, cultural y artístico que esconden las iglesias y los templos religiosos del centro histórico de la ciudad capital es comprendido en una publicación. La historia de 83 iglesias, incluidas 2 sinagogas, así como los templos metodista y anglicano, fueron reunidas por Rafael Cal y Mayor Lich en el libro Iglesias del Centro Histórico de la Ciudad de México. Está hecho para un público muy amplio, dado, como les estaba diciendo, que yo no encontraba algo que permitiera que mucho más gente conozca nuestras maravillas, ¿sí? No hay que irse a otro lado, no hay que irse a otra ciudad. Claro, hay ciudades como Guanajuato, Puebla, Querétaro, que también tienen centros históricos maravillosos, pero ninguno como la Ciudad de México. Y no es cierto que Cholula tiene 365 iglesias, eso es una leyenda urbana, no es cierto. Tenemos mucho más iglesias en el centro histórico que en todo Cholula. Además de acercarnos al patrimonio artístico, este volumen nos deja ver cómo en la colonia se dio el esplendor arquitectónico y artístico en el arte sacro y cómo se transformó con los cambios sociales y políticos. Empezó a deteriorarse muchos aspectos con las leyes de reforma, ¿sí? Demasiado poder de la iglesia, vamos a ver qué les quitamos, etcétera, etcétera. Pero no solo es la reforma, viene la revolución, viene la guerra de los cristeros con toda la supresión de culto, viene en ampliación de calles como 20 de noviembre y Pino Suárez. O sea, lo mejor fue antes de la lucha de la independencia. Llegó a tener un esplendor extraordinario, inclusive el churrigueresco, es más bello el churrigueresco de México que el de España, pero ya después viene para abajo, viene la decadencia, se forma una especie de curva de Gauss, ¿sí? Y pues perdimos templos enteros. El volumen, el cual cuenta con las fotografías de Álvaro Morera Vidal y Rodrigo Epstein, nos recuerda que aún hay templos que necesitan ser rescatados de la destrucción total. Tal es el caso de la iglesia de San Lázaro. Está en ferrocarril, en el antiguo ferrocarril, la antigua estación de tren San Lázaro.
Ya es Delegación Venustiano Carranza, está atrás del Zócalo, atrás del Palacio Nacional y muy cerca del Palacio Legislativo. Ese templo, que está en ruinas completamente, se volvió un poquito famoso porque allá adentro filmaron un video los Rolling Stones. La primera vez que vinieron al Foro Sol, yo los fui a ver, ¿sí? Pero ya después salió un éxito de ellos, filmado ahí. El siguiente libro de Rafael Cal y Mayor Lich será sobre la Catedral Metropolitana, mientras este volumen será enriquecido con nuevos datos que se recopilen. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, algunos ejemplos de manifestaciones de las iglesias, de los templos de nuestro país, que en verdad son muy, muy ricos. Así es, y en este templo que se refería al final de la nota, el profesor Cali Mayor, es muy interesante, lo dedicamos en uno de nuestros espacios informativos aquí en Noticias 22, en el semanario antepasado, un espacio muy importante, Laura, porque es el primer templo novohispano de toda esta ciudad. Ahí es donde Hernán Cortés guardó las piezas de unos bergantines con los que iba a hacer la batalla en el lago de Texcoco. En ese mismo lugar, en algún momento llegó ahí el lago, entonces estaba muy cerca del vapor que salía hacia Chalco. Y es un templo que lamentablemente está abandonado desde hace muchísimo tiempo. Cuando vinieron los Stones, que fue en los años 90, ya estaba abandonado, y ahora con el terremoto, si uno entra, siente cómo cae la arena sobre su cabeza. Está a punto de caerse. Sí, es parte de este patrimonio que no debería perderse. Así es. Bueno, vamos rápidamente, después de esta información, a unos contenidos internacionales. Recorrido por el mundo. Este lunes, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén abrió sus puertas en el marco del 70 aniversario de la creación del Estado israelí. Ante este hecho, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció el coraje del presidente Donald Trump al trasladar la embajada de la ciudad de Tel Aviv hasta su nueva sede. La acción ha generado protestas en la Franja de Gaza y Cisjordania, que poco a poco se han convertido en enfrentamientos armados. Hasta el momento se reportan 52 muertos y más de 2.000 heridos. Margot Kidder, actriz canadiense que encarnó a Lois Lane en Superman, falleció en su domicilio este lunes a los 69 años. Kidder compartió la pantalla grande con Christopher Reeve en 3 películas más inspiradas en el emblemático superhéroe de capa roja. Además, participó en más de 60 películas y series de televisión, entre las que destaca Sisters, dirigidas por Brian De Palma. La causa de su muerte aún es desconocida. Legisladores de Cataluña eligieron por mayoría de votos al nuevo presidente regional. Se trata de Quim Torra, abogado de 55 años que tomará la sucesión del expresidente Carles Puigdemont en Cataluña. Torra tomará su cargo formalmente una vez que el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el rey Felipe VI avalen su nombramiento. Vamos a la pausa, regresando Marisa Vidovich, soprano, Francisco Araiza, tenor. ¿Qué programón tienen preparado? Huemásin Rodríguez estará platicando con ellos en unos instantes, no se vayan. Tenemos aquí Noticias 22 y tenemos el gusto de recibir en este espacio nada más y nada menos que a 2 grandes cantantes que nos van a hablar sobre un éxito que tuvieron en el pasado Festival Internacional Cervantino. Allí también se presentaron en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, el tenor mexicano Francisco Araiza, que tiene el cancionero italiano de Hugo Wolf, y esto también se va a presentar ahora en el Palacio de Bellas Artes. Ha sido un recorrido bastante interesante desde octubre hasta acá. Tenemos el gusto de recibirlos, Marisa Vidovich, mucho gusto. Soprano, mucho gusto, y el maestro Araiza, qué gusto volver a verlo. Muchas gracias, el gusto es de mi parte. Bueno, primero recordar un poco, estuve presente en ese concierto en Guanajuato, tuvimos el gusto de conversar entonces, lo transmitió el Canal 22, no recuerdo si fue en vivo o fue grabado, pero el hecho es que estuvimos allí en el Teatro Juárez, y me resultaba a mí profundamente maravilloso escuchar un cancionero como el cancionero italiano de Hugo Wolf. Primero, ¿quién es Hugo Wolf? Hugo Wolf es un compositor postromántico vienés
que pues tuvo una creación única en el terreno musical porque se dedicó eminentemente a la composición de lied. Tiene alrededor de 12 ciclos importantes. El libro italiano toma el rol preponderante, desde luego, ya que fue el último gran ciclo que compuso. Compuso unas 3 canciones de Miguel Ángel para abajo después de esto, pero fue prácticamente la última gran obra que compuso. Y es pues un capítulo muy especial en su vida porque él estaba queriendo componer una ópera en ese tiempo cuando le llegó este libreto y pues lo convenció más que todos los otros que tenía estudiando y que tenía así peleándose más bien con ellos porque como era el crítico musical, fue crítico musical durante muchísimos años, pues tenía un don analítico terrible. O sea, le sacaba las raíces y los pensamientos a los poemas y esa es una de sus grandes características también. Entonces le gustó y comenzó a componer el primer libro, que lo terminó rapidísimo porque tenía una inspiración muy, muy especial, muy espontánea. Y después dejó de componer durante 5 años. Y compuso la segunda parte ya una vez bastante marcado por su enfermedad de sífilis y demencia, pero afortunadamente lo pudo terminar y nos dejó esta joya musical. Ese programa que vimos entonces en el Cervantino, participabas, Misha, en ese recital. También vas a estar ahora en el Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos un poco cómo es el diálogo de cantante a cantante en este cancionero italiano. Sí, este ciclo es muy especial. Por eso que Maestro Araiza lo hizo así como un diálogo, porque normalmente es compuso en 2 partes, pero dramatúrgicamente canciones no están así lógicamente organizadas. Y eso es que preparó Maestro Araiza, que ahora tenemos un diálogo constante entre una jovencita y un jovenazo aquí. Y sí, eso es un diálogo muy intenso y a mí me encanta que el personaje de la jovencita que está creciendo así desde el principio hasta el fin y puede enseñar sus facetas así, ternura, amor, rechazo, enojo. Sí. Así que sí, me gusta mucho, es una casi ópera, ¿no? Otro aspecto que es único en este ciclo es que precisamente al terminar su obra, este cancionero italiano, Hugo Wolf se dio cuenta de que carecía de contenido dramatúrgico lógico. Por esa razón escribió que le dejaba a libre albedrío a los intérpretes contar su propia historia, o sea, combinar las canciones de la manera que ellos consideraran pertinente para contar su propia historia. Y es lo que hacemos nosotros aquí. Es como una historia de amor, ¿no? Es como... Bueno, así es como yo la concebí. Sí, es una historia que en la primera parte... Y otra cosa, otro detalle. Los 2 periodos se distinguen dramáticamente en todos sentidos, tanto en cuanto a estilo musical, en cuanto a arquitectura vocal y armónica. Pero como nosotros combinamos de los 2 libros desde el principio, ese cambio o ese contraste no es tan drástico, sino que la gente inmediatamente se acostumbra a estar escuchando los 2 mundos y los unifica. Y extrañamente cada uno de los 2 enriquece al otro y sale un resultado verdaderamente muy especial. La trama es la primera parte, el afán, el esfuerzo de conquista para esta niña que no se deja conquistar fácilmente. Cuando de repente ya le abre una puerta porque se tiene que ir a la guerra, se dice que se tiene que ir a la guerra como soldado, entonces ella en ese, pues, quizás despedida, ¿no? Abre un poquito la puerta y hasta la bendición le da para que se vaya y se va de pinta.
En lugar de ser soldado, se viste, se disfraza de fraile y se va a las comarcas pequeñas a confesar a las niñas jovencitas. Y pues ella lo cacha y le va muy mal. Pero extrañamente es un momento catártico para ella porque, pues como ella dijo también, que va madurando en el transcurso del ciclo, se da cuenta pues que la vida pues no es color de rosa, ¿no? Y que quizás sí valdría la pena, ya desde un punto de vista más maduro y más realista, tratar de indagar en esta relación, que es lo que provoca la unión final la culminación de la primera parte. O sea, convergemos ahí y en la segunda parte de esta conversión partimos a la separación absoluta y de mal modo. Misha, ¿cuál es qué es lo que te exige musicalmente estas obras de Hugo Wolf? Es muy interesante cuando te llevas la partitura por la primera vez de Hugo Wolf, que sea, lo que sea. Pero el libro italiano y más, es que primero que estás pensando, Dios mío, ¿cómo voy a leer eso? Y se aprende muy difícil, pero una vez que cuando lo tienes, descubres qué riqueza y qué belleza de música. Bueno, van a tener la oportunidad todas las personas que están viéndonos en este momento de escuchar el cancionero italiano de Hugo Wolf el próximo jueves en concierto en el Palacio de Bellas Artes. ¿A qué hora es? A las 20 horas y tenemos a un gran pianista acompañante que también lo viste en el Cervantino. Así es. Que es un pianista de concierto, Alexander Pashkov. Así es, buenísimo. Que les manda muchos saludos a todos y una gran invitación también para que nos acompañen. Perfecto, ahí tienen ustedes la invitación y espero que nos encontremos pronto, maestro Araiza, porque el 30 de junio habrá el concierto final de esta generación que nos tocó ver ahí en el conservatorio donde usted está trabajando. Exactamente, de la cátedra. Muchísimas gracias. Estaremos entonces en contacto. Un gusto verles y ya estaremos escuchándonos en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Esta mañana se llevó a cabo un debate entre los representantes culturales de los candidatos a la presidencia. 4 de ellos estuvieron presentes y presentaron diversas propuestas. Hubo temas importantes que se trataron, que tienen que ver con reforma cultural, con derechos culturales, con infraestructura, con burocracia de la cultura. Víctor Gaspar estuvo muy al pendiente de lo que se dijo y nos tiene una visión, Huemansi, sobre lo que ocurrió esta mañana en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Rápidamente decir que es una iniciativa del GRECU, que es el Grupo de Reflexión de Economía y Cultura, que está encabezado por Eduardo Cruz Vázquez y también por la casa editorial Editarte. Así es, Laura, Hueman, público, pues estuvimos al pendiente observando puntualmente todas estas propuestas en un país que es verdaderamente complejo, ¿no? En términos culturales. Aquí hay que destacar algo, el avance precisamente de la sociedad civil y el interés de la comunidad cultural que se dio cita hoy en el Centro Roberto Cantoral para escuchar estas propuestas que muchas de ellas confluyen en sus apreciaciones en cuanto a presupuesto, en cuanto a gestión, en cuanto a cuidado de patrimonio. En verdad es algo realmente complejo para un país que en estas elecciones tiene ya el sector cultura como eso, como un sector y no como un subsector. Pareciera ser que históricamente nos tardamos un poco, dada la pujanza cultural que tiene nuestro país, pero finalmente ahí está, es una oportunidad. Y también hay que reconocer, pues eso, el impulso de la sociedad civil y el interés de la comunidad cultural, académica también. En fin, convocar estos sectores creo que puede abrir un gran campo de discusión, de participación y sobre todo de gestión. Vamos a ver lo que se vivió esta mañana en este diálogo por la reforma cultural. Organizado por el GRECU, Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, hoy se llevó a cabo en el Centro Cultural Roberto Cantoral el diálogo por la reforma cultural, en donde 4 representantes de igual número de candidatos presidenciales expusieron sus propuestas y perspectivas ante el gremio cultural y público general.
es importantísimo redistribuir la riqueza cultural que tenemos. Hay una creación muy poderosa desde todas las artes y desde todas las trincheras, pero se llega a muy pocos. Para nosotros la redistribución es muy importante, no solamente del centro hacia afuera. Las periferias son las nuevas centralidades. Tenemos que reconocer las fuerzas creativas que hay en todas partes y generar circuitos permanentes de redistribución de esta riqueza, con un proceso incluyente. Raúl Padilla, representante de la Coalición por México al Frente, propone una transformación institucional. Nosotros planteamos transformar la actual Secretaría de Cultura en una Secretaría de las Culturas. Proponemos además llevar a cabo una propuesta integral de política cultural. Esto es más allá de las bellas artes, que por supuesto son importantes. El interés del Frente es presentar una propuesta de política que abarque las demás expresiones culturales y que les dé la misma fuerza y la misma intensidad. Sí a la Rectoría del Estado en materia de patrimonio cultural y procesos que fomenten la difusión cultural y políticas culturales nacionales e internacionales que apoyen la distribución de los productos culturales. Sí a la libertad plena de los creadores para que su imaginación y talento no tengan ninguna limitación ni coerción. Más apoyo en becas para los jóvenes talentos. Sí a la revisión y consolidación del aparato institucional de cultura. Es demasiado joven la Secretaría de Cultura para que haya un veredicto definitivo. La propuesta que muchos compartieron y el sueño que la constancia de Rafael Tovar y de Teresa hizo realidad y conquista no puede estigmatizarse en sus primeros pasos. Con una perspectiva de inclusión a todos los sectores de la sociedad mexicana, Consuelo Sáizar, representante de la candidata independiente Margarita Zavala, destacó la necesidad de desarrollar un presupuesto descentralizado y la creación de un régimen fiscal para el gremio cultural. Un presupuesto del 1% del gasto anual del gobierno, con lo cual pasaría de los aproximadamente 13,000 millones de pesos que tiene en el 2018 a 53,000 millones que se utilizarían, Beatriz, y te lo digo porque es absolutamente necesario, en incrementar el presupuesto de las instituciones culturales tan castigadas en este sexenio. En un presupuesto de inversión en la oferta cultural e infraestructura de las entidades federativas. En inversión en proyectos productivos, generadores de empleo, desarrollo económico y social, con reglas de operación muy claras. El representante de la Coalición por México al Frente calificó la reforma cultural como indispensable e impostergable. Esa sociedad ya cambió y por ende necesitamos nuevas estructuras culturales para proyectar la nueva nación que es México. En ese sentido, la pregunta de este bloque tiene que ver más con la viabilidad. Yo hablaría que para ser viable esta reforma es un tema fundamentalmente de voluntad política, o sea, de voluntad política del próximo presidente y de la próxima administración, y lo centraría voluntad política para sobre todo incidir en 3 rubros: presupuesto, que es clave, reingeniería del sector cultural y reforma a nuestro sistema educativo, particularmente en lo que corresponde a educación artística. Beatriz Paredes coincidió en la reforma del sector educativo que le permita a los niños conocer la diversidad nacional y abundó en 2 puntos. Segundo, una gran reforma en la inversión en cultura, tanto inversión pública como inversión privada. Tercero, un compromiso claro del sector privado en los medios de comunicación con la política cultural, con la difusión de expresiones artísticas nacionales, con la oportunidad a los nuevos artistas, con la cobertura de distribución de los bienes materiales que producen artistas mexicanos. Consuelo Sáizar y Alejandra Frausto mencionaron algunos aspectos que, a su juicio, ya son avances en el sector cultural. ¿Yo qué entiendo por reforma cultural? Bueno, primero, la inclusión de la cultura en la Constitución y eso se logró.
Y eso no es un logro menor. Es algo que todos ambicionamos durante mucho tiempo. Segundo, una ley regulatoria del derecho a la cultura y de los derechos culturales, que varias veces lo hablamos a lo largo de este sexenio. También ya está incluida. Tercero, la creación de un ente con la jerarquía para llevar a cabo todo lo anterior, la Secretaría. Es decir, tenemos ya 3 puntos logrados. La reforma cultural ya comenzó. Estamos heredando una Secretaría de Cultura, que puede ser una Secretaría de las Culturas, por supuesto, porque el reconocimiento a la diversidad cultural fue uno de los principales puntos de los que hablaba hace rato. La reforma cultural tiene que ver con que ya estamos como un sector independiente y hablando de tú a tú con todas las áreas del gobierno. Y la ley de cultura, si se cumpliera como está, ya es suficientemente revolucionario, ya es un avance enorme, porque daríamos perfecto garante al derecho humano a la cultura en todo el país. El papel del gobierno en sus 3 niveles en torno a la gobernanza cultural abordó temas como la seguridad social y la inclusión. Yo quiero decir que tenemos el compromiso de presentar una iniciativa de ley que reforme la legislación vinculada con las instituciones de seguridad social para que existan condiciones de seguridad social suficientes para los creadores y para los artistas de nuestro país. Por otra parte, me parece fundamental encontrar los mecanismos que permitan el que haya retiros justos de los trabajadores cuando estos estén por condición voluntaria en disposición de retirarse. Tenemos, por otro lado, que desvincular la cultura de los intereses políticos directos. No tratar nunca a la comunidad cultural con el ánimo de cooptación. Debe haber libertad absoluta de creación, absoluta de distribución. Los lugares de mayor marginación en este país son aquellos que tienen mayor fuerza cultural, porque son las zonas indígenas. Es un binomio ofensivo, es un binomio doloroso que retrata la exclusión. Entonces, para que exista una gobernanza realmente en el ámbito cultural, tiene que partir justamente de esas comunidades, porque la cultura puede hacer un proyecto cultural a partir de la riqueza que tiene una comunidad, no de lo que no tiene. Si queremos una real gobernanza, en nuestra opinión, hablaría yo de 5 temas. Real descentralización de nuestras estructuras y políticas y programas, políticas transversales, ahorita lo comento, autonomía de los centros culturales públicos, diálogo intercultural, real diálogo intercultural, y concuerdo con Beatriz y también con Consuelo, más que seguridad laboral a los trabajadores, yo hablaría de condiciones dignas para los creadores. Pues ahí tiene usted parte de las propuestas que hemos escuchado de los representantes de los candidatos presidenciales a la cultura, un universo que sin duda resulta complejo en el caso de México, que requiere mucho debate y sobre todo participación de la sociedad civil, pues para hacer este tipo de sinergias en un momento clave del sector. Sí, Laura. No, bueno, yo estaba pensando, ¿quiénes acudieron a este debate? Porque es un debate que se realizó no muy lejos de aquí, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que ofreció sus instalaciones para que tanto el GRECU, que ya ha organizado anteriormente de la mano de Eduardo Cruz Vázquez, no solamente encuentros, sino también publicaciones como es la Reforma Cultural del Presidente. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién estuvo interesado? Pues muchos teatreros, vimos al señor Lomnitz, a Alberto Lomnitz, vimos a Martín López Brí, conocidos en el mundo teatral. Estaban absolutamente de todas las áreas de actividades artísticas y culturales, Creadores Laura, culturales, porque y muchos periodistas, muchísimos periodistas, porque además esto fue gratuito, únicamente uno se registraba en línea y tenías tu boleto, te llegabas y
todo lugar estuvo absolutamente lleno. Creo que incluso faltaron lugares, no sé cómo hayas visto, Víctor. Yo creo que sí, faltaron lugares, faltó tal vez tiempo para discutir. Evidentemente no hay tiempo que alcance para un tema tan complejo y hay que insistir, destacar la participación de la sociedad civil y de diversos sectores, porque muchas veces construir el consenso es algo difícil, llegar a acuerdos es algo difícil, y bueno, pues hay que observar cuidadosamente también cuáles son las propuestas y, como decíamos hace un momento, cuáles son las terminologías, porque en esas sutilezas de significado y de aproximación a temas tan complejos puede haber grandes diferencias. Afortunadamente también se hicieron presentes las convergencias. Así es. Efectivamente, y a diferencia de los debates que se dan entre directamente los candidatos, que pueden ser muy violentos y muy agresivos, aquí hubo un diálogo, ¿no? Y exposición, posibilidad de que todos se expusieran. El ánimo de cooperar y de hacer cultura. Mucho que discutir. Lo vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir abordando el tema, desde luego el tema da para mucho y creo que es responsabilidad de este espacio hacerlo. Así es. Muy buenas noches, gracias, hasta mañana. Hasta luego, gracias, Rico.